Estoy seguro de que todos alguna vez en nuestra vida habremos probado algún juego de humor completamente absurdo. Ejemplos: GTA, Goat Simulator, esa ardilla que nunca me acuerdo su nombre, Conker's Bad Fur Day. entre otros. Es que el caso de esos juegos es que con los años se han ido viendo con menos frecuencia que antes. Y cada quien tiene su teoría. La más popular es la sensibilización de las masas. Y aunque estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todos sentidos. Este tipo de juegos se burlaban de absolutamente todo. Las modas, las personas, las celebridades, la sociedad, los políticos y el futuro. Y tal vez ese fue el error que costó todo. Porque esa libertad descarada fue lo que terminó llevándolos a morir en esa industria. Porque no les daban importancia a nada y eso era parte de su magia. Recuerdo con nostalgia a los 2000, fue una buena época, en su gran mayoría. Había varios juegos de ese estilo, por ejemplo, la saga de Larry, Leisure Suit Larry. la joya de Stroll Eye Humans, Science Roll, Postal 2, Los Simpsons Hit and Run y por cierto, Postal 2 es un juegazo que creo que deberíamos dedicarle un video aparte. Bueno, pero todos estos y muchos más eran joyas que se quedaron en la mente de todos. Para muchos fueron su infancia. He de admitirlo, eran grandes juegos y tenían algo en común. Y no era exactamente que ninguno de ellos se tomaba en serio o que se dedicaran más a la diversión que otra cosa. No exactamente. Tenían algo que se puede definir con 7 palabras. Tenían esencia. La esencia, según Google, es el aspecto más fundamental de algo. Y eso es lo que eran estos juegos, eran la esencia de lo que son los juegos. Porque los juegos no son solo obras, son entretenimiento, como es cine, YouTube o como las cariñosas con las que gasto mi quincena. Esos son para divertirse. Y esto se ha perdido con los años y no exactamente vengo a quejarme de la evolución. Sinceramente he jugado obras increíbles y experiencias inolvidables. Me entretuve y también lloré. Pero ese avance también nos trajo exigencias. Ahora el consumidor quiere más, siempre quiere más. Y solo que salgan 2 juegos buenos por año, solo recalca esa necesidad. El jugador actual quiere experiencias que valgan cada segundo. Y si un juego solo sirve para pegar tiros o puñetazos de fondo sin nada más, ya no le basta. Y te digo algo, nadie se salva de esto, ni siquiera yo. Es como cuando un niño prueba los dulces, ya no quiere otra cosa. No juzgo al gamer promedio. Y ojo, cuando digo promedio, no lo digo como un insulto. Me refiero a la gente que solamente puede jugar 3, 4, 5 horas al día. Aunque también hay gente como Juanito Diabólico 16 con 19 horas diarias registradas. Pero a eso me refiero con promedio, a gente como tú y como yo, que tenemos el tiempo contado. Y por eso buscamos juegos buenos que valgan la pena, porque sabemos que nuestro tiempo vale oro. Y justamente eso cambió la industria, ya que ya no bastaba con solamente ser chistoso o darte tus buenas 2 horas de humor absurdo. Ahora todo tenía que estar pulido al 100% y todos los estudios querían replicar el éxito de otros estudios como lo tuvo Call of Duty o GTA. Empezaron a copiar y salieron muchos juegos que eran copias de la copia, y lo peor de todo, muchos de estos se volvieron una fórmula, porque ya todo tenía que vender. Y la gente también cambió, ya no solamente se conformaban con lo absurdo y ya, querían gameplays bien hechos, personajes bien hechos, un gameplay sólido, historias profundas, mundos inmersivos. Y sí, tal vez estoy exagerando un poco, pero es para que se entienda mi punto. El humor cambió, las compañías cambiaron, el mundo y la sociedad cambió. Llegaron los 2010, juegos como Red Dead Redemption 2, GTA 4, Far Cry, Dark Souls marcaron otra dirección y lo hicieron bien. Pero aún así, hasta ese punto los juegos parodia sobrevivían. Porque ahí seguía su comunidad. Y también porque muchos ya nos empezamos a cansar de lo mismo. Ahí fue cuando llegaron cosas como Happy Wheels y un montón de juegos que mostraban los youtubers. Se volvieron populares, virales. Pero ahí surgió la pregunta: ¿cuándo iban a pasar de moda? Solo estaban ahí para sacar visitas. Porque así son muchas modas. Duran una semana, 1 o 2 meses a lo mucho. Y no culpo a nadie. Esa época fue un boom y una caída para el género. Antes los juegos parodia estaban porque la comunidad los quería, porque
porque eran divertidos, no porque alguien en YouTube los jugó y yo me cagaba de risa viendo esos videos. Pero acercándose a la actualidad, esos juegos empezaron a desaparecer. Y el motivo es el mismo. El humor absurdo empezó a cansar y eso les mandó un mensaje aún más claro a las compañías, que ya no valían la pena. Y entonces ahí empiezan más preguntas. ¿Qué quedan? ¿Hay juegos actuales con ese espíritu paródico pero bien hechos? Tal vez no son juegos principales ni son juegos AAA, pero sí hay joyas escondidas, sobre todo en el mundo de los indie, los juegos independientes. Hay desarrolladores pequeños que siguen apostando por lo absurdo, pero desde otro ángulo, tal vez con menos caos y con más intención, enfocándose en un apartado más crítico, pero igual de absurdo y divertido. Porque ahora mismo la parodia no solamente está en el gameplay, ahora a la vez más integrada en la narrativa, en los diálogos, en el mundo. Mira algunos ejemplos, como la ardilla con una pistola, quién es tu padre, God Simulator y ¿cómo se llama el otro? Bueno, ese tipo de juegos. Todavía hay juegos que apuesten por lo absurdo y aunque ahora tienen un poco más de capa de crítica, digámosle, o narrativa, eso no es malo, solamente es diferente. Ya no es todo caos sin sentido. Ahora este caos tiene que justificar su existencia. Pero en fin, los juegos parodia no están muertos, solo cambiaron. Al igual que la industria, al igual que la gente, al igual que la sociedad. Todo ese caos que antes amábamos ahora tiene un sentido. Las compañías ya no quieren hacer juegos, quieren vender productos. Ahora todo tiene que ser rentable. Antes había alma, y todavía está allí, escondida, sepultada debajo de toda esta basura que llamamos industria. Pero hemos de recordar que los géneros no mueren, mutan. La industria cambia, se llena de billetes y se olvida del alma. Pero el alma sigue ahí, escondida entre tantas microtransacciones. Pero si uno escarba con más ganas, todavía se encuentra oro entre tanta basura. Porque las buenas ideas no desaparecen, solamente esperan su momento para volver a brillar.